Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete. Hoy en este ejemplo veremos el dimensionamiento de una losa de hormigón armado que se arma en dos direcciones. Fundamentalmente lo que haremos es determinar la cuantía de acero tanto en el eje X como en el eje Y. Los datos del problema son los siguientes: hormigón G20, es decir, un hormigón de resistencia cilíndrica 200 kilos partido por centímetro cuadrado. Acero A630, que es un acero que tiene un límite elástico de 420 megapascales, es decir, de 4200 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Un espesor de losa de 10 centímetros. Una sobrecarga de uso de 600 kilogramos fuerza partido por metro cuadrado. Vamos a considerar la densidad del hormigón 2,5 toneladas fuerza por metro cúbico. Y tenemos un recubrimiento mecánico de prima igual a 2 centímetros. Antes de comenzar, veamos lo siguiente. Este ejemplo forma parte de los contenidos de un curso introductorio en los temas de diseño estructural y cuyo objetivo, entre otros, es comprender los fundamentos del comportamiento estructural de losas de hormigón armado. Se ha aplicado un método simplificado de distribución de cargas en X e Y, entendiendo que la forma exacta requiere del apoyo de aplicaciones informáticas. También se ha aplicado un método simplificado para reducir la cantidad de acero en las franjas cercanas a los apoyos, en el entendido que en dichos sectores se reducen los esfuerzos de flexión. Se asume que la losa está dimensionada, espesor y grado de hormigón, para que no requiera armadura de corte. Veamos en primer lugar una vista general de lo que es una losa estructural. Fíjense bien, es un elemento plano en que predominan dos dimensiones sobre una tercera. Esta tercera es el espesor. En general, estas losas apoyan en todo su contorno en vigas, y estas vigas se apoyan a su vez en pilares de apoyo. Estas losas también podrían apoyar directamente en muros. Fíjense bien, acá se ve la altura de la losa, es decir, el espesor. Aquí se ven las vigas y hacia abajo arrancan los pilares. ¿Qué es lo que debemos hacer acá, no? La carga está actuando por metro cuadrado. Entonces, para dimensionar esta losa, debemos determinar, a partir de esa carga por metro cuadrado, qué carga toma el eje X y qué carga toma el eje Y. Esa es una de las complicaciones del dimensionamiento de losas. Una vez que se establece y se calcula la carga que toma X y la carga que toma Y, la losa se dimensiona como que fueran vigas de un ancho unitario. Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Fíjense bien, es importante para la distribución de cargas en X y en Y la forma en que la losa está apoyada, entendiendo que siempre va a estar apoyada en todo su contorno. Pero fíjense bien, aquí podría estar simplemente apoyada, igual que acá, aquí empotrada y empotrada, que sería el caso 1, que es este tipo de losa. También podríamos tener losas que estén empotradas, empotradas y empotradas y simplemente apoyadas. O bien la losa completa en todo su perímetro empotrada en sus 4 bordes. El tipo de apoyo que tiene cada losa es muy importante porque va a influir en la rigidez del eje. Y recordemos, en el caso de losas, el eje que resulta más rígido en cuanto al tipo de vínculo y a su longitud es el eje que se lleva más carga. Lo anterior, considerando que en un punto cualquiera de la losa, por ejemplo donde estoy marcando ahora con el puntero, la deformación en X tiene que ser igual a la deformación en Y. Y si en un eje la franja es más flexible, requiere menos carga para deformarse lo mismo que la franja que es más rígida. Por lo tanto, las franjas que resultan más rígidas, teniendo en cuenta, repito, el tipo de vínculos y el largo, su longitud, la franja que resulta más rígida es la que toma más carga. En este ejemplo en particular, este es el caso, ¿no?, que tenemos, ¿no?
tenemos una losa que está empotrada y simplemente apoyada. Esa es la losa que corresponde al ejemplo, ¿no? Entonces fíjense bien, si yo ahora me remito a buscar el diagrama de momentos flectores en un eje con respecto al otro, tenemos lo siguiente. En este eje, es decir, la franja que es paralela al eje X, tenemos empotrada, por lo tanto el diagrama de momentos flectores es este, ¿no? Como una viga bien empotrada, en que el momento negativo crítico es 1 partido por 12 QL cuadrado, y el momento positivo crítico en centro de vano es 1 partido por 24 QL cuadrado. Lo mismo ahora en la franja paralela al eje Y. Fíjense bien, pero acá está empotrada y simplemente apoyada. Por lo tanto, el diagrama de momentos flectores es este, con un negativo crítico en el apoyo acá, en el empotramiento, QL cuadrado partido por 8, y un máximo positivo, por aquí está ubicado, ¿no? QL cuadrado por 9 dividido en 128. Estos son los valores que nosotros vamos a utilizar para calcular los momentos flectores críticos, tanto en X como en Y. Fíjense bien, ¿cómo se hace el dimensionamiento? El dimensionamiento, una vez que se establece la carga que toma el eje X y la carga que toma el eje Y de la carga que está actuando por metro cuadrado, la losa se divide en franjas de 1 metro de ancho. Por lo tanto, se hace el cálculo como que fueran vigas de 1 metro de ancho, y la solución obtenida lógicamente se repite en el resto de las franjas que son paralelas a la franja que acabo de calcular. Entonces la franja 1, fíjense bien, es paralela al eje X y tiene un largo LX, es decir, de 4 metros 80. La franja 2 es paralela al eje Y y de largo Y, es decir, de 4 metros 20. Recordemos que si se cumple la relación LX partido por LY, siendo siempre LX la mayor dimensión de la losa, si ese cociente es menor que 2, la losa se debe armar en 2 direcciones. De lo contrario, la losa se arma solo en un eje, en aquel eje que resulta más rígido, y en el otro eje se coloca armadura secundaria o armadura mínima. En este caso, fíjense bien, tenemos LX 4,8, LY 4,2, ese cociente nos da 1.14, que es menor que 2, por lo tanto la losa se debe armar en las 2 direcciones. La franja 1, que es paralela al eje X, recibe una carga Q sub X. La franja 2, que es paralela al eje Y, recibe una carga Q sub Y. Acá están los diagramas de momento, nuevamente, fíjense bien la franja 1 que es paralela al eje X, ya lo habíamos visto, acá está el diagrama de momento, lo mismo con la franja que es paralela al eje Y. Estos son los momentos que nosotros vamos a utilizar en los cálculos, ¿no? Vamos a hacer los reemplazos, en este caso Q sub X, el largo LX, y en este caso Q sub Y y el largo LY. Condiciones para el armado de la losa, es decir, qué es lo que se debe cumplir, ¿no? Lo primero es que en cualquier punto, si yo me sitúo en cualquier punto de la losa y marco 1 metro cuadrado, bueno, en ese metro cuadrado está actuando una determinada carga. Y esa carga se va a distribuir en la franja que es paralela al eje Y y la franja que es paralela al eje X. ¿Qué se debe cumplir siempre? Que la suma de la carga que toma el eje X más la carga que toma el eje Y tiene que ser igual a la carga por metro cuadrado. Eso siempre, sí o sí, se debe cumplir. Lo segundo es que la flecha elástica también en cualquier punto que yo me sitúe de la losa, como es un elemento plano, todos los elementos están vinculados, ¿no? Si de alguna manera uno toma un elemento diferencial en X y en Y, bueno, ese elemento diferencial que es común, al bajar, lógicamente también va a ser común la deformación o la deflexión, ¿no? Entonces, la flecha elástica en el punto central en específico, pero puede ser en cualquier punto, ¿no? Donde se cruzan las dos franjas, el X y el Y debe ser la misma. Fíjense bien, acá tenemos en ese punto específico, ¿no? Pero repito, esto se cumple en cualquier punto de la losa. Lo que pasa es que nosotros nos referimos al punto central porque conocemos la fórmula para calcular la flecha máxima en este tipo de elementos, ¿no?
y la flecha es en X, por ejemplo, el coeficiente de formación elástica en X, la carga que toma el eje X, el largo a la cuarta de X, dividido por el módulo de formación del hormigón y la inercia de la sección en esa dirección, ¿no? Inercia en X, que es una inercia en teoría homogeneizada, es decir, considera el hormigón, considera la enferradura y considera además que la losa va a trabajar fisurada. Acá está lo mismo para I, ¿no? Coeficiente de formación elástica en I, la carga que toma en I, la longitud de la franja I, la cuarta. El módulo de formación va a ser el mismo, pero acá vamos a tener una inercia distinta, ¿no? Inercia en I. Fíjense bien, los coeficientes de formación elástica, en el caso de la franja paralela al eje X, que es bien empotrada, el coeficiente de formación elástica es 1 partido por 3,84. Y en el caso de empotrada simplemente apoyada, el coeficiente de formación elástica es 1 partido por 105. Es decir, este tipo de viga presenta del orden de 4 veces la deformación que presenta la franja que está bien empotrada. Fíjense bien, aquí es 1 partido por 3,84 y acá es 1 partido por 105, ¿no? Por lo tanto, esta franja es mucho más flexible que esta. Lo que pasa es que después también hay que traer a colación el largo, ¿no? Para ver finalmente cuál resulta más rígida. Entonces ahí tenemos un sistema de ecuaciones para calcular finalmente Q sub X y Q sub Y. Partamos entonces. Primero el cálculo de la carga por metro cuadrado, ¿no? La carga por metro cuadrado mayorada va a ser la carga de peso propio por metro cuadrado por el coeficiente de mayoración, el código ACI, ¿no? 1.2, más la sobrecarga por metro cuadrado mayorada por 1.6. En este caso, fíjense bien, el peso propio corresponde a la carga de peso propio por metro cuadrado. Recordemos, es el espesor del elemento por su densidad, ¿no? Entonces esto nos da algo así como 250 kilogramos por metro cuadrado. Y bueno, de acuerdo al enunciado, la carga por metro cuadrado son 600 kilos, ¿no? Por lo tanto, si hacemos el cálculo, nos da que la carga por metro cuadrado total es 1335 kilogramos fuerza partido por metro cuadrado. Esta carga está mayorada, es decir, ya estamos incorporando un cierto nivel de seguridad al calcular la losa para que resista una carga mayor que la que va a actuar, ¿no? Eso es seguridad. Determinada la carga por metro cuadrado, bueno, veamos la primera condición que debe cumplirse, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Hacia determinar Q sub X y Q sub Y, ¿ya? Esta condición es que la flecha en X tiene que ser igual a la flecha en Y. Aquí está la fórmula para calcular la flecha en X y acá para calcular la flecha en Y. Recordemos el coeficiente de formación elástica en X, el coeficiente de formación elástica en Y. Reemplazamos, además colocamos las dimensiones, ¿no? La luz de la franja en X, la luz de la franja en Y. Fíjense bien, en este caso, el módulo de formación es el mismo, es hormigón, en el entendido que el área de acero se transforma en sección virtual de hormigón. Por lo tanto, todo el elemento es de hormigón. Por lo tanto, el módulo de formación, ¿no es cierto?, se simplifica. En el caso de las inercias, como no tenemos todavía la enferradura, tenemos que hacer el supuesto necesario de que la inercia en X es igual a la inercia en Y. Esto generalmente se cumple porque la inercia está controlada más bien por la sección de hormigón y la importancia o la significancia en la inercia de la enferradura de la cuantía de acero es muy menor. Además que tienden a compensarse. ¿Por qué digo esto? Porque la franja que resulte más rígida es la que toma más carga. Por lo tanto, en ese eje vamos a considerar un mayor peralte. Si consideramos un mayor peralte, es esperable que me dé un poco menos de enferradura. En el eje más flexible voy a utilizar un menor peralte. Por lo tanto, es esperable que me salga un poquito más de enferradura. No digo que sean iguales, ¿no? Pero tienden algo a compensarse. Y repito, la inercia está definida principalmente por la sección de hormigón, ¿ya? Por el aporte del hormigón más que la enferradura.
Y es un supuesto necesario, ¿no? Porque como no hemos determinado todavía la cuantía de acero, difícilmente podemos conocer la inercia en X ni la inercia en Y. Realizada esta simplificación, fíjense bien, y haciendo los cálculos, nos queda que una relación, ¿no es cierto?, entre Q sub X y Q sub Y. Q sub Y es igual a Q sub X multiplicado por 160 dividido por 343. Si esto lo reemplazamos en la ecuación 1, ¿recuerdan? Que la carga de un metro cuadrado tiene que ser igual a Q sub X más Q sub Y, carga de un metro cuadrado multiplicado por un metro, ¿no? Nos queda, fíjense bien, reemplazamos, en vez de colocar Q sub Y acá, ponemos Q sub X por 160 partido por 343. Entonces tenemos una ecuación con una sola incógnita que sería Q sub X. Eso nos da 910 kilogramos fuerza partido por metro. Y en Y, 425 kilogramos fuerza partido por metro. Analicemos estos números. Fíjense bien. Q sub X, 910. Es decir, el eje X resultó ser más rígido que el eje Y, pese a que el eje X tiene una mayor longitud, que sería esperable fuera por tanto más flexible que el eje Y. Pero en este caso, como el eje X está bien empotrado y el eje Y está empotrado simplemente apoyado, resultó ser más rígido el eje X, aún teniendo una mayor longitud. En general, si la losa estuviese en todo su contorno simplemente apoyada o bien empotrada, el mismo tipo de vínculos en ambos ejes, en ese caso, ya siempre el eje más corto es el que se va a llevar más carga porque es el eje más rígido. Si hacemos un resumen, Q sub X, el eje X es el más rígido, el que toma más carga, le vamos a llamar eje principal, y al otro eje que toma menos carga le vamos a llamar eje secundario. Franja 1. Comencemos con la franja paralela al eje X. La carga que toma es 910 kilogramos fuerza partido por metro. El momento de empotramiento sabemos que es Q sub X por el X al cuadrado dividido en 12. Reemplazando Q sub X, que es 910, el X, que es 4,80 metros, dividido en 12, multiplicando por 100 para llevar esto a kilogramos fuerza por centímetro, nos da que el momento de empotramiento es 174.720 kilogramos fuerza por centímetro. ¿Qué se debe cumplir siempre de acuerdo al código ACI? Que el momento último, es decir, el momento mayorado, que es el que acabamos de calcular, recordemos que las cargas ya están mayoradas, tiene que ser menor o igual que el momento resistente castigado por un phi, que en este caso el phi es 0,9, y la ecuación para calcular el momento resistente de una sección sometida a flexión es esta ecuación que aparece acá, ¿no? La cuantía de acero por el ancho, por la altura útil al cuadrado, por el límite elástico del acero, por el límite elástico del acero nuevamente, por la resistencia a compresión en propiedad cilíndrica del hormigón, y nuevamente aparece la cuantía. Reemplazando en esta fórmula, fíjense bien, tenemos que el momento M sub U es 174.720, phi es 0,9, ρ es la incógnita, B es el ancho. Recordemos que vamos a diseñar para una franja que tiene un metro de ancho, 100 centímetros, ¿no? El peralte, que en este caso resulta ser 8 elevado a 2, por el límite elástico del acero, que es un acero a 630, por lo tanto 4200. Acá reemplazamos 4200 y aquí reemplazamos también por la resistencia cilíndrica. Recordemos que era un G20, por lo tanto son 200 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Esto implica, si uno despeja esta fórmula, que la cuantía debe ser, para que se cumpla esta ecuación, debe ser mayor que 0,00802, es decir, un 8,02 por mil. Esta es la cuantía de acero, un 8 por mil, que yo debo colocar en el empotramiento, tanto en el lado izquierdo como derecho de la losa. Pero antes de calcular los centímetros cuadrados de acero que se requieren, ¿ya? Y las barras, ¿no?, que tengo que colocar ahí, debo verificar si esta cuantía cumple con el mínimo y con el máximo de acuerdo al código ACI 318. La cuantía mínima es un 2 por 1000
En nuestro caso es un 8 por 1000, por lo tanto cumple con la cuantía mínima. Veamos la máxima. Depende del grado de hormigón, ¿no es cierto? Y del límite elástico del acero. En este caso es un G20 y es 420 megapascales es el límite elástico. Por lo tanto, la cuantía máxima es un 1%, es decir, un 10 por 1000. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense bien, cumple también con la cuantía máxima, porque acá tenemos 8. Otra exigencia en particular con el dimensionamiento de losas tiene que ver con la separación entre barras. La mínima, 25 milímetros, o bien el diámetro de la barra que se está colocando, la que resulte mayor. Y la máxima, 3 veces el espesor de la losa, que en este ejemplo sería 30 centímetros, pero no mayor a 30 centímetros. En este caso coincide, ¿no? Armado la franja. Cuantía de acero, sabemos que la fórmula es esta, ¿no? La cuantía de acero se define como el área de acero dividido por las dimensiones de la sección, pero ojo, el ancho por la altura útil, ¿no? En este caso, la altura útil, recordemos, es 8 centímetros. ¿Por qué? Porque la altura útil corresponde a la altura del elemento, que en este caso es el espesor, menos el recubrimiento mecánico, ¿ya? Si yo despejo de esta fórmula a sub S, me queda que a sub S es ρ por B por D. Reemplazando, aquí está la cuantía que yo determiné, por el ancho, que es 1 metro, por 8, que es la altura útil, ¿no es cierto? Acá está el ejemplo, fíjense bien, aquí está el espesor de la losa, aquí está el recubrimiento mecánico, que corresponde hasta el centro de gravedad de la barra, ¿ya? Si yo al espesor de la losa le resto el recubrimiento mecánico, en este caso es 2, ¿no es cierto? Me da que la altura útil es 8 centímetros. El resultado de esta operación me da 6,416 centímetros cuadrados. Es decir, ese es el área de acero que yo debo colocar en el empotramiento, es decir, en la zona de negativos, en la parte superior de la losa, ¿ya? Tanto en el apoyo izquierdo como en el apoyo derecho de la franja paralela al eje X. Vamos ahora a qué barras colocamos. Acá tenemos una tabla con los diámetros comerciales, fíjense bien, y el área correspondiente a cada una de ellas. En este caso, lo que vamos a hacer es elegir barras de 12 milímetros. Podríamos elegir otros diámetros, pero en este ejemplo en particular voy a tomar barras de 12 milímetros cuya área es 1.131, el área de la sección de la barra. Por lo tanto, si yo coloco 6 barras de 12 milímetros, me da que estoy colocando 6.786, que es levemente mayor que la sección requerida. Es decir, está bastante bien utilizar 6 barras de 12 milímetros. Fíjense bien, ¿a qué distancia las tengo que colocar? Acá está el ejemplo. Tenemos 1 metro de ancho. Yo voy a colocar 6 barras, fíjense bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta barra de acá, esta que va a ir aquí, ya pertenece a la otra franja. Por lo tanto, ahí están las 6 barras. ¿Cuántos espacios tengo? 6 espacios. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es dividir 100 dividido en 6. Eso me da 16.7. Lo que voy a hacer entonces, para modular las dimensiones, no voy a colocar las barras a 16.7 centímetros, sino que las voy a colocar a 15. Es decir, voy a poner un poquito más de cuantía, ¿ya? Para ajustar a una distancia modulada, que se llama, de 5 en 5, ¿no? Por lo tanto, resumen, franja paralela al eje X, empotramiento, zona de negativos, tanto izquierdo como derecho. Voy a colocar phi de 12 a 15 centímetros una barra de otra. Este mismo procedimiento se va a repetir para los otros puntos. Ejemplo, franja 1, ahora en centro vano, ¿no? ¿Cuánto es el momento en centro vano? Bueno, ahora es partido por 24. Y eso nos da un momento de 87.360, que es la mitad del momento efector que tenemos en los empotramientos. Lo mismo, la ecuación del código ACI, ahí está, reemplazando, fíjense bien, acá están todos los números, el que varía es este, ¿no? 87.360, ya el resto de los números es lo mismo, nos da que la cuantía que yo necesito en centro vano es 3,8 por 1000.
y 3,8 por 1000 es mayor que un 2 por 1000 y menor que un 10 por 1000, por lo tanto cumple. La cuantía que yo acabo de determinar cumple con la mínima y con la máxima. Hagamos el cálculo entonces una vez que tenemos la cuantía, armado la franja. Ahí tenemos la fórmula de A sub S. Aquí reemplazamos, fíjense bien, la cuantía ahora es 3,8 por 1000 por 100 por 8. Nos da 3,04 centímetros cuadrados. Si voy a la tabla y elijo phi de 10, por ejemplo, un diámetro un poquito más chico, ¿ya? Significa que con 4 phi de 10 yo alcanzo los 3,14 centímetros cuadrados. Fíjense bien, y la separación en este caso sería 100 dividido en 4, me queda phi de 10 a 25. Si yo hubiese elegido un diámetro mayor, el número de barras a colocar hubiese sido menos, ¿ya? Por ejemplo, 3 barras. Pero si yo coloco 3 barras, cumplo. 3 barras sería algo así como 3,30 y algo. Cumplo con la cuantía requerida o con la cantidad de acero requerida. Pero fíjense bien, si yo coloco 3 barras, 100 dividido en 3 me da 33,3. No estaría respetando la distancia máxima entre barras. Por lo tanto, me decanto por diámetro 10 para colocar 4 barras, y estas 4 barras, o cada una de ellas, phi de 10, iría cada 25 centímetros. Entonces, en centro de vano, que las barras van por abajo, tengo phi de 10 a 25. Veamos ahora la franja paralela al eje Y, la franja 2. ¿Ya? Recordemos que la carga por metro lineal era 425 kg fuerza, y en el empotramiento el momento rector es 1 partido por 8 QL cuadrado. Es decir, vamos a partir por la zona negativa, ¿no? Por el empotramiento que está al lado, en este caso, si uno mira hacia el costado, está abajo, ¿no? Eso nos da, reemplazando, 93.713 kg fuerza por centímetro. Vamos a aplicar la misma ecuación, momento último menor o igual que el momento resistente, castigado por un coeficiente de minoración de resistencia. Ahí está la fórmula general que aplica. Y reemplazando, fíjense bien, acá tenemos el momento, 93.713. ¿Ya? En general los mismos valores, salvo el del momento vector. Y eso nos da una cuantía de un 4,1 por 1000, que fíjense bien, esa cuantía es mayor que un 2 por 1000 y menor que un 1%, ¿no? Que un 10 por 1000. Por lo tanto, cumple con la cuantía mínima y con la cuantía máxima. Por lo tanto, podemos pasar a armar la franja. En este caso, si reemplazamos la cuantía, que es 0,0041 por 100 por 8, nos da 3,28 centímetros cuadrados. Es decir, en esta zona de negativo, empotramiento, se requieren 3,28 centímetros cuadrados. Nuevamente lo que vamos a hacer es elegir diámetro 10. Si colocamos 5 barras de 10, llegamos a 3,925. Con 4 barras de 10 no alcanzamos a llegar a 3,28. Por lo tanto, tenemos que poner 5 barras de 10. Veamos el esquema. Si colocamos 5 barras, entonces la distancia entre barras va a ser de 20 centímetros. Por lo tanto, empotramiento, zona negativa, parte superior de la losa, arranque de esta viga, de esta franja 2, la vamos a armar con diámetro 10, barras de diámetro 10 a 20 centímetros distanciada una de otra. Analicemos ahora la franja 2 en la zona de positivo. Fíjense bien, la carga por metro lineal, 425 kg fuerza, el momento flector máximo, 9 partido por 128 QL cuadrado. Es el momento positivo, ¿no? Aquí sí quiero hacer notar lo siguiente. El momento flector máximo no se produce exactamente en centro de vano, es decir, a la mitad de la longitud de este elemento estructural, de esta losa, ¿no? Sino que se produce un poco más hacia este apoyo, ¿ya? Se desplaza hacia este apoyo. ¿Por qué es importante esto? Fíjense bien, porque cuando yo calculé Q sub X y Q sub Y, establecí que las flechas tenían que ser iguales, pero las flechas en centro de vano, ¿ya? ¿Estamos? Y la flecha máxima de esta viga no se produce en centro de vano, se produce levemente hacia este apoyo, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que necesitaríamos una fórmula a partir de la ley de formación de esta curva. Necesitaríamos una fórmula para saber cuál es la flecha de esta viga en centro de vano, dada la configuración de las cargas.
y esa fórmula igualarla con la flecha en centro urbano del eje X. No lo hacemos por un tema de simplificación. Ahora, este supuesto no nos va a apartar significativamente del valor real, ¿no es cierto?, que tiene Q sub X y Q sub Y, y estas simplificaciones, ¿no es cierto?, para avanzar en el cálculo, de alguna forma quedan cubiertas por los factores de seguridad que se van aplicando en el modelo. Calculemos entonces ahora el momento flector. Q por L cuadrado, 9 partido por 128, fíjense bien, aquí lo que hicimos fue los reemplazos y nos da que el momento flector en centro urbano es 52.713 kilogramos fuerza por centímetro, que insisto, no necesariamente en centro urbano, está un poquito desplazado hacia arriba de acuerdo a la figura, ¿no? La ecuación es la misma, fíjense bien, ahí está, para calcular, ¿no es cierto?, el tema de la cuantía, reemplazando, fíjense bien, aquí está el valor del momento flector, 52.713, y aquí tenemos una pequeña diferencia, fíjense bien, la altura útil ahora es menor. ¿Por qué? Porque en la zona de positivo las barras se cruzan. Entonces recordemos que vienen las barras paralelas al eje X, ¿no? Y sobre esas barras, porque no podemos ponerlas al mismo nivel, sobre esas barras vamos a colocar las barras que son paralelas al eje Y. Eso reduce la altura útil en 1 centímetro, ¿ya? Me estoy moviendo desde el centro de gravedad de la barra paralela al eje X al centro de gravedad de la barra paralela al eje Y. Si nosotros suponemos que estas barras son de 10 milímetros, lo que me tengo que desplazar hacia arriba es 5 milímetros más 5 milímetros, 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. Por lo tanto, la altura útil, ¿no es cierto?, de las barras de positivo paralelas al eje Y se reduce en 1 centímetro. Por eso que es 7 centímetros. Y eso le va al cuadrado. Conduce entonces a una cuantía de un 3 por 1000, que es mayor que la mínima y menor que la máxima. Por lo tanto, estamos en condiciones de armar la franja en la zona de positivo. Fíjense bien, la fórmula, en este caso la cuantía es 3 por 1000, por 100 por 7, que ahora es la altura útil. Acá está, ¿no? Fíjense bien, aquí está la explicación. Aquí tenemos el espesor de la losa. Ahora el recubrimiento mecánico aumentó. Antes estaba aquí, 5 milímetros hacia arriba, 5 milímetros más, por lo tanto tenemos 1 centímetro menos de altura útil, ¿ya? Eso conduce a 2,1 centímetros cuadrados. Si nos vamos a la tabla y seleccionamos barras de 8 milímetros, nos queda que colocando 5 barras de 8 milímetros alcanzamos una sección de 2,515 centímetros cuadrados. 5 barras, por lo tanto las barras quedan separadas a 20. Por lo tanto, la franja paralela al eje Y, zona de positivo, es decir, barras que van por abajo, van a ser barras de 8 milímetros a 20 centímetros separadas unas de otras. Fíjense bien, acá es importante mencionar lo siguiente. Nosotros hicimos el cálculo para lo que se conoce como franjas centrales, ¿no? Franjas de 1 metro de ancho, tanto paralelas al eje X como paralelas al eje Y. Pero fíjense bien, si yo considero una franja paralela al eje X, a medida que me voy acercando a los apoyos, es decir, me voy moviendo en este caso hacia abajo o hacia arriba, esta franja va teniendo cada vez más restricción a deformarse por flexión, producto de que este apoyo de acá es continuo. Entonces, a medida que yo me voy acercando, la franja paralela al eje X se va acercando a este apoyo, los momentos flectores van disminuyendo porque gran parte de la carga ahora se empieza a transmitir directamente al apoyo. ¿Qué apoyo? Al apoyo que es paralelo a la franja. Por lo tanto, el método te permite hacer lo siguiente, este método aproximado que estamos usando, ¿no? Entendiendo que las franjas que están en los bordes deberían tener menos cuantía de acero, ¿ya? ¿Cómo es el método? Bueno, se toma la losa, ¿no es cierto?, y se divide, ¿no es cierto?, en el caso la longitud Y, es decir, las franjas paralelas al eje X, se divide en franjas centrales, fíjense bien que van desde LI cuarto a 3 cuartos de LI, fíjense bien, es decir, la mitad de LI,
Acá es LI cuarto y acá arriba también es LI cuarto. Entonces todas las franjas que están comprendidas en esta zona, que son paralelas al eje X, se arman con la envergadura que acabamos de calcular. Pero estas franjas que son paralelas al eje X, las que están en los bordes, se arman con la mitad de la cuantía. Es decir, en esta zona y en esta. ¿Ya? ¿Cuál es el criterio? Estas dimensiones, ¿no? O sea, desde aquí hacia arriba podemos reducir la cuantía a la mitad, lo mismo que de aquí hacia abajo. Lo mismo con las franjas que son paralelas al eje Y. También dividimos, hacemos esta subdivisión. Por lo tanto, todas estas franjas que son paralelas al eje Y, en el centro llevan la cuantía que acabamos de calcular, pero estas franjas que estén aquí en el X cuarto y en el otro el X cuarto, que son paralelas al eje Y, van a llevar solamente la mitad de la cuantía, pero ojo, siempre respetando la cuantía mínima. Dicho esto, veamos finalmente el armado de la losa. Fíjense bien, las franjas paralelas al eje X. Zona positivo, barras que recorren toda la losa de extremo a extremo, Fi 10 a 25. En la zona negativo, fíjense bien, habíamos establecido que era Fi de 12 a 15. Empotramiento izquierdo, empotramiento derecho. En este caso, las barras no van a recorrer toda la losa, sino que se cortan una vez que estructuralmente ya no son necesarias. Es decir, cuando ya pasamos el punto de inflexión de negativo a positivo, más una cierta longitud de anclaje. Estas barras que se cortan se conocen como suples y van hacia arriba, ¿no? Van en la zona de negativo. Se colocan en la parte superior de la losa y las de positivo en la parte inferior. En el caso de las franjas paralelas al eje Y, las franjas centrales, recordemos, el cálculo nos había salido que eran Fi de 8 a 20 en la zona de positivo. En la zona de empotramiento abajo, ¿no? Nos dio Fi de 10 a 20. Acá, en la parte superior, era un apoyo simple, por lo tanto no se requiere armadura negativo, pero la recomendación siempre es, porque igual hay algún tipo de esfuerzo ahí, es colocar igual barras de negativo, ¿ya? Para absorber posibles tensiones y evitar fisuración. Y en este caso, como estamos colocando Fi de 10 y la distancia máxima que se pueden colocar las barras es de 30 centímetros, estamos disponiendo igual acá barras para cubrir posibles esfuerzos, momentos negativos que podrían aparecer acá y evitar así fisuración. Estamos colocando Fi de 10 a 30. Fíjense bien, en las franjas paralelas al eje X, Fi de 10 a 25, pero las franjas que van al costado, las de borde, redujimos la cuantía a Fi de 10 a 30. Esto aquí y lo mismo acá, ¿no? Acá no está dibujada, pero esta solución se repite acá, ¿ya? Y en la zona de negativo estábamos colocando Fi de 12 a 15, fíjense bien, ahora colocamos Fi de 12 a 25, ¿ya? Respecto a las franjas paralelas al eje Y, Fi de 8 a 20 se reduce a Fi de 8 a 30, tanto en estas franjas como en las de acá, ¿ya? Y la enferradura estructural Fi de 10 a 20 se coloca ahora Fi de 10 a 30, en esta zona, ¿no es cierto? Y en esta zona de acá, ¿ya? Y fíjense bien, también en esta zona, aun siendo el momento flector 0, estamos colocando igual barras de negativo que ya habíamos establecido que eran Fi de 10 a 30. Así es el diseño final de nuestra losa, ¿ya? Aquí indicada en el plano, tanto en las franjas paralelas al eje X como en las franjas paralelas al eje Y. Realicemos una síntesis. Hemos explicado conceptos generales del diseño y dimensionamiento de losas de hormigón armado en dos direcciones. Hemos explicado el método aproximado de Marcus, aplicado para la determinación de la cuantía de acero requerida en una losa de hormigón armado. Una nota importante es: los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos, por lo tanto no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchas gracias.